Muy buenas a todas, bienvenidas y bienvenidos otra tarde, otra noche más o cual caray. Estáis escuchando a nuestro queridísimo podcast Master Ex Machina, que parecía que este fin de semana nos iban a cuadrar los astros para que grabáramos, pero por fin estamos aquí, Álvaro. Sí, así es. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. No, si no tenemos. Nuestro querido sponsor Álvaro Gacho es el único sponsor que tenemos. Cierto. Desde aquí le mandamos un saludo que de hecho vamos a aprovechar ya que lo mencionamos a decir que esta semana hicieron una entrevista fantástica en el Rincón del D20 comentando pues un poco su libro y la partida que estamos subiendo en el canal ambientada en ese mismo mundo, en Relatos de On. Y bueno, pues que la verdad es que la entrevista estuvo bastante guay. Si encontramos enlaces los dejaremos por aquí abajo porque la verdad que fue una pasada entrevista. Sí, siempre Álvaro Gacho extendiendo el bien por el mundo. Se te manda un besito volador. Efectivamente. Uno de parte de cada uno. Bueno, dicho esto, Álvaro, ¿qué vamos a comentar esta semana? Porque nos traemos un programita con mucho sube y baja. Sube, baja y baja, sube. Vamos a comentar un libro. ¡Otra vez! Esto empieza a ser un meme. Me acabo de dar cuenta ahora mismo que esto empieza a ser un meme. Bueno, vamos a hablar ligerita, de una manera un poco bastante ligera, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo. De un libro que abarca técnicas de combate centrado, como no puede ser, en el juego más famoso de, vamos, de ID, Sí, quinta edición. Y bueno, pues ver un poco el comportamiento de los monstruos y de cómo podemos hacer que los combates sean más interesantes, ¿no? Y bueno, pues mejor medidos, digamos, de alguna manera. Que, por supuesto, al final lo puedes extrapolar más o menos algunas ideas a otros sistemas, como siempre. Lo que pasa es que, bueno, pues con las estadísticas y todo lo que gira en torno a D&D quinta. Pero bueno. ¿Cómo se llama? Además, Porque se como llama, cuéntanos. yo no lo sé. Nunca me acuerdo de los nombres en inglés, pues... Pues, es un nombre que, vamos, es un libro que tiene un nombre bastante larguito. Es The Monsters Know What They Are Doing. Combat Tactics for Dungeon Masters. ¿O has visto mi inglesazo? O sea, en resumen, los monstruos saben lo que hacen, una guía de combate para Dungeon Masters, ¿no? Que está escrito por Keith Ammann, un auténtico crack en este tema de pues eso, de las tácticas en Dungeons Quinta, que a veces es lo que yo echo de menos. Y aquí va un beso para Shose, el chico de tira con ventaja, del piedra papel de 20, que tiene ahí con su amigo Green y su colega Kako unos podcasts maravillosos que también os dejaremos por aquí sobre tácticas de combate. Hicieron un mes entero de cositas sobre eso, cómo mejorar los combates en D&D, que la verdad que a mí me inspiraron bastante. Y entonces, pues bueno, José habla concretamente siempre de la referencia clave para él en su vida, que es Jones Cuarta, que no estaba tan mal y en ciertos aspectos, ¿no? Y a mí, por ejemplo, siempre lo he contado, una cosa que me gustaba mucho tanto del manual de monstruos como de a la hora de enseñarte a preparar combates es que te daba unos roles para los monstruos y entonces en el momento en el que tú tenías el stat block y te decía el rol, tú ya sabías cómo tenías que usar el monstruo. Sin embargo, aquí eso no nos lo encontramos y es una de las dificultades con las que más me he visto a la hora de empezar a dirigir y empezar a preparar combates, porque yo tampoco soy una persona que haya jugado tantísimos videojuegos como para a lo mejor saber cómo funciona, por así decirlo, eso, un combate táctico y hacerlos interesantes, ¿no? Tampoco debería tener por qué, ¿entiendes? Entonces, Claro. ¿por qué voy a tener que estar jugando 12 años a videojuegos y demás para que cuando tenga 20 y pico quiera ponerme a dirigir Dungeons and Dragons? Pues creo que no es rentable, ¿no? Entonces, en ese sentido, Kizaman ha hecho un libro fantástico en el que te va describiendo un poco todos los bichos que pueden salirte en el manual de monstruos. Ahora está preparando uno en el que va a meter monstruos del Mordenkainen y los monstruos de Bolo para que, bueno, pues actualizar un poquito esto y además también tiene otro libro chiquitito de técnicas de combate para jugadores. Los Ya, Companion era, ¿no? Para los creo que Companions. sí. Entonces, sí, tanto para los companions como para eso, como para los propios jugadores, un libro que se llama Live to Tell the Tale, para que eso, tú puedas darle herramientas a tus jugadoras y que sepan también cómo afrontar el combate en función de la clase que lleven, subclases, etcétera, que también está bastante guay. Sí, de hecho, bueno, todo esto lo recoge en su blog,
que también lo dejaremos Ujú. en la descripción del vídeo y demás, porque también te da algunas pinceladitas un poco de qué vas a poder encontrar en ellos y tiene algunas entradas y bueno, está bastante bien. Porque aquí Sí, el que tiene el libro en concreto eres tú, yo conozco cositas que hemos ido hablando y lo del blog, y la verdad que solamente leyendo eso ya te haces una muy buena idea, más allá de la que aquí nuestro gran El Mazmorro va a transmitirnos hoy. intentaré inspiraros con un poquito de píldora de sabiduría de una persona que no soy yo como habitualmente y yo solo vengo a traducirlo al castellano. Muchas gracias. El scriptorium de Salmantica, tío. Más o menos es un poco nuestra vida. Coger y traerle a la gente material en inglés muchas veces para que lo pueda aprovechar. Que de hecho, por ejemplo, el otro día lo comentaron por el grupo de Telegram de charlas desde Shadowlands. Sí. Hubo un chico que comentó que le había gustado mucho el libro que estuvimos comentando, el de Lazy Dungeon Master, y que se había escuchado nuestros podcasts y que le habían gustado un montón. Así que si nos estás escuchando, te mandamos Te un mandamos. abrazo tremendo también. Te queremos 3000. Nos hizo mucha ilusión, la verdad. Sí, la verdad que nos gustó un montonazo. Y encima ayer también los de charlas de The Shadowlands nos retuitean el último podcast y demás. Pues vamos, nosotros encantados. Sí, sí, esta semanita hemos tenido ahí unas cuantas interacciones sociales y le gusta a la gente y bueno, está bien, está bien. Sí, Pero estamos bueno, contentos con el trabajo. vamos a empezar ya con estos monstruos porque Sí, nos ahí enrollamos. hay tela que desgranar. Hay tela que desgranar, hay tela que desgranar. Venga, pues vamos a centrarnos en eso, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las tácticas básicas y por qué es necesario un poco que sepamos cuatro cositas, ¿no? A ver, Dungeons Quinta, si bien es cierto que es un juego que hoy en día lo tenemos como muy versátil para todo, y es verdad que te puede salvar el culo para muchas cosas, es un sistema muy, vamos a decir, maleable para que puedas un poco jugar lo que quieras, lo puedes jugar más narrativo, puedes jugar menos, pero tiene un componente táctico y de combate muy importante como ha sido realmente toda la vida, no pierde esa impronta que le venía ya trayendo pues desde 3 y de 3.5 y que expandió al nivel extremo en cuarta y que era eso, un MMORPG y un juego que solo casi si no tenías fichitas y tablero para jugarlo, no te compensaba. Y mismamente el manual te lo decía, ¿no? El principal elemento en D&D es el combate. Entonces, bueno, es como, no, gracias, cuarta. Venimos a rolear, ¿no? Venimos a meternos en nuestros personajes y eso. Y entonces yo creo que también es mucha gente que hatea y que le va más el rollo interpretativo y no sé qué, que se mete en ese sentido con Dungeons, ¿no? Pero vamos a explotar un poco la faceta del combate y vamos a intentar mejorar un poquito cómo preparamos los combates y cómo nos enfrentamos a ellos cuando tenemos una ficha de un monstruo delante, ¿no? Y Sí, hay un detalle importante que queremos comentar para empezar de cómo funciona realmente un combate y una cosa que a veces creo que nos olvidamos todos. La palabra clave es supervivencia. Y es que todos los enemigos, monstruos con los que vamos a tener delante, la mayor parte, no sé qué estábamos hablando, por ejemplo, de no muertos o constructos que no tienen vamos a decir, inteligencia propia por lo general, ante heridas graves van a intentar huir. A no ser que también, por ejemplo, sean fanáticos que directamente están luchando por eso, por un dios superior y que creen que con la muerte también se reencarnan o se van a otra vida mejor o vete tú a saber qué, y para ellos la muerte puede llegar a ser liberadora. O alguna criatura inteligente que es consciente de que puede ser traqueada si huye y que la van a matar igual. Entonces, por lo menos que la maten de cara, ¿no? Pero es importante, Álvaro, comentar eso, que toda criatura va a tener un instinto de supervivencia siempre. sí, o sea, además creo que ahora lo comentarás, pero dependerá de un cierto umbral de vida, ¿no? Y también de la cantidad de inteligencia que tenga esa criatura en el establecer bien ese umbral para decidir irse o no irse o qué va a hacer, ¿no? Ujú. Pero es algo que yo también tengo que decir que he pecado un poco a veces de luchar hasta morir. Y es como, a ver, algunos personajes o criaturas van a luchar hasta morir y otros se van a intentar largar, pero vamos, echando hostias. Y en Es realidad que, es claro, lo lógico, es lo lógico. sí, si ocurriera en la vida real y tú tuvieras una reyerta con navajas en mitad del parque, a ti si te meten dos, tres navajazos, creo que sales por patas. Buah. Bueno, yo no me hubiese metido, yo hubiese corrido del minuto uno. No, no, Eso no para me escondo, empezar. no me escondo. Eh, pero bueno, en cualquier caso, siempre diría
que también es importante la parte jugable, ¿no? Porque no sé cómo, Ujú. y aquí yo te pregunto, como tú, lector real de este libro, si valora un poco el tema jugabilidad, ¿no? De el tener que chasear mucho a los enemigos porque se van a marchar o si incluye algo de este tipo, ¿no? Porque sí que la cosa de luchar hasta la muerte ya muchas veces no por putear, ¿no? Pero es más como más manejable que el estar roleando como 3 o 4 turnos de los enemigos huyendo o cosas así, ¿no? ¿Hay alguna proposición que haga aquí este libro o cómo lo plantea? Yo hasta donde conozco no te da muchas opciones en cuanto a, por ejemplo, hacer tracks de enemigos. Es verdad que siempre está la mítica tabla que hay en el Dungeon Master Guide que habla de cómo hacer una persecución tanto urbana como en el bosque, en un ambiente externo, y que básicamente son tiradas de dados de 20 y ir viendo pues qué eventos pueden ir pasando y en función de eso y de pues tu velocidad, etcétera, si los Ujú. acabas pillando o no. Vale, vale. Sí, no, no sé, lo preguntaba principalmente por eso, porque como creo que a veces se puede ir a todavía más complejo el combate, a lo mejor no te interesa alargarlo Ujú. demasiado, que al final tú como máster pues puedes o huyen o no huyen y poco más, tampoco tienes que meterte en muchas movidas. Pero yo, como máster, sí que muchas veces veo lo de luchar un poco hasta la muerte, porque al final casi es más sencillo cuando ya están bajos de vida que se pongan a Ujú. intentar huir todo el rato y cosas así, ¿no? Claro, ahí por ejemplo, quizás y fíjate, para resolverlo de forma muy fácil, si tus personajes quieren ir detrás de esa gente, quizás la tirada para mí más fácil serían tiradas enfrentadas de supervivencia. Es Ujú, decir, unos están intentando huir y los otros están intentando traquearlos, ¿no? Entonces, vamos a hacer tiradas enfrentadas de supervivencia en función de, a lo mejor, el grupo lo grande que sea o lo que conozca la zona o lo que sea, vas a necesitar un número de éxitos, a lo mejor de decir, pues vamos a hacer 3 4 tiradas a pelo, que las vaya haciendo el que más supervivencia tenga y en función del número de éxitos que tú determinas en un umbral, los cazáis o no los cazáis. Y entonces son 4 tiradas sencillas que no te hacen perder tiempo, por así decirlo, dentro del juego y que también pues te va a dar, acabar dando un resultado, ¿no? ujú. Sí, a ver, yo pienso sobre todo en vampiro, ¿no? En la traducción en vampiro y más o menos haría es su estilo, pero haría prácticamente eso, o sea, en realidad. O sea, que bien. Para Y simplificarlo un poco. esto solamente es la punta del iceberg, que es lo más típico, ¿no? Mm. Sí, y de hecho, por ejemplo, vamos a comentar ese detalle que nos decías antes de cómo van a huir las criaturas, porque Ujú. hace la referencia a distintas, a las habilidades que tenemos en Dragones y Mazmorras, que son fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría y carisma, ¿no? Entonces, habla un poco de la palabra que utiliza en el libro es contour. Yo quisiera hablar quizás más o del rol de los monstruos o del perfil de habilidades de un monstruo, ¿no? Entonces, para determinar un poco el conocimiento o la capacidad de huida que tiene una criatura para darse cuenta de cuándo es el momento óptimo para huir, lo refiere a la sabiduría, ¿no? Que suele ser Sí. esa característica que está relacionada con la inteligencia natural y con, pues eso, la habilidad un poco más vívida en cuanto al sentido del el conocimiento básico que tú tienes de supervivencia, de naturaleza, etcétera, ¿no? Ya no tanto las habilidades académicas que irían más por inteligencia, sino hablamos un poquito de algo más visceral para mi gusto, ¿no? Entonces, concretamente, por ejemplo, te dice que si una criatura va a tener una inteligencia menor de 7, su instinto de supervivencia va a estar poco desarrollado y lo más seguro es que cuando intente huir sea tarde, ¿no? Es sabiduría, ¿verdad? Efectivamente, con Vale, vale. wisdom. Sí, es que has Y dicho inteligencia entonces, ahora. he dicho inteligencia, ostras, ostras. Bueno, pues Inteligencia era perdona. como para otra cosita, ¿verdad? Claro, decimos que la inteligencia la vamos a utilizar a la hora de plantear las tácticas dentro del combate, porque al final puede ser una cosa más militarista y un poco más entrenable y un poco más aprendible. Sin embargo, la sabiduría Lo natural. es más natural, eso es. Entonces decimos que cuando tiene menos de 7 el instinto de supervivencia es bajito. Sin embargo, luego ponemos, como D&D siempre plantea que el 10 es como el stat base, porque tendría una persona humana común que tiene de base 10 en todo. Entre 8 y 11 pone una sabiduría normal que te dice que, por ejemplo, sabes a partir de ahí cuándo empezar a huir, ¿no? Lo que pasa es que también te va a hablar la sabiduría de cómo se eligen a los enemigos en un combate, ¿no? Por instinto. Entonces, por ejemplo, ya te dice aquí que una criatura con una sabiduría de entre 8 y 11 sabe cuándo huir, pero va a elegir quizás más sus enemigos, ¿no?
Y una criatura que ya empieza a tener sabidurías más altas, de nivel del 12, por ejemplo, o una cosa más así, ya sabe seleccionar a sus enemigos con cuidado, sabe quizás a cuál puede ir más y cuál está dentro de sus capacidades de derrota, y en caso de que se vea con una posible derrota encima, es capaz de intentar parlamentar, es decir, de hablar y decir, vale, dejamos de combatir, nos rendimos, si queréis nos marchamos, o etcétera, para intentar salvar el pescuezo, ¿no? Incluso ya, si nos ponemos en sabidurías mucho más altas, de 14 para arriba, ya, por ejemplo, habla de que son criaturas, enemigos, que solo van a luchar si creen fidedignamente que van a ganar. Que también es importante, que puedes tener preparado un encuentro y si de repente te encuentras con que las personajes están rotísimas, a lo mejor a ese PNJ, a ese monstruo, no le interesa meterse a luchar, Exactamente. porque no tiene interés. No sé si era con la sabiduría, pero hay algo que me gustaba mucho, que era la diferencia entre el seleccionar por tamaños, ¿no? Lo que creo que lo has comentado, ¿no? Que no es lo mismo Ujú. la armadura, o sea, quiero decir, una criatura no sabe lo que es una armadura muy bien, entiendo. Entonces, Claro, depende de la inteligencia o la sabiduría de su bicho. exactamente, a lo mejor, pues un guerrero de estatura media va con una clase de armadura de 19 que yo que sé que llevará, un bigardo ahí, pero pues a lo mejor llevas, yo que sé, un semiorco más grande que va a pecho descubierto, yo que sé, y pues se va a ir a, si no es muy lista, entiendo que se va a ir a por el semiorco porque es más grande, y ya está. Claro. Pero podría suceder al revés, que estuviese mucho mejor. Sí, sí, no sé, no sé. Es como que me hizo mucha gracia el pensar que, claro, es lógico, ¿no? Que los bichos, los que no tengan inteligencia humana y comprendan el concepto armadura y cosas así, pues no les influye para nada. Que muchas Claro, veces la mente del máster te traiciona, ¿no? Vale, este tiene clase de armadura 19, este 16, este no claro, sé pero cuánto. tienes que aprender a mirar a través de la ficha, que es lo único que te está diciendo. O sea, es la forma de comunicarte con tu monstruo es su ficha, y entonces decimos con estos rangos que vamos estableciendo de sabiduría y de inteligencia, saber comunicarte con ella y saber cómo actuaría, ¿no? Y lo que dices, Ujú. si tienes una sabiduría, una inteligencia muy bajita, no vas a saber una diferencia entre eso, entre una cota de malla y entre una armadura de placas, porque te da igual. Va Sí, sí, vestido de sí. metal. Ya está. En ese sentido, aquí a lo mejor podemos hablar un poco más de la inteligencia, ¿no? De cómo esos rangos de inteligencia eh, también te ayudan a determinar lo que hace tu monstruo, ¿no? Y por ejemplo, si volvemos a establecer esos mismos umbrales por menos de 7, son criaturas que básicamente actúan por instinto y que por lo general, si la batalla está yendo mal, no van a tener unos niveles de tácticas básicas a los que saber readaptarse. Van a estar spameando siempre un poco lo que hacen habitualmente, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de animales o bichos eso con inteligencia cero que no saben dónde van. Entonces, ellos tienen un modus operandi y si deja de funcionar, bueno, pues ya Aquí, la sabiduría a lo mejor te dice si huyes. aquí tienes un poco más de mi modus operandi mientras me muero. En resumen, son, pues eso, criaturas un poco más básicas, ¿no? Pero luego ya a medida que vamos subiendo, decimos que entre el rango de 8 y 11, pues son criaturas que a lo mejor tienen pocas habilidades tácticas, ¿no? Pero son capaces de determinar si el combate está yendo mal y quizás readaptarse en cierto grado, ¿no? Ver quizás que al enemigo al que están focuseando no es el correcto y que a lo mejor deberían irse a por el caster, que es el que va a tener la clase de armadura más baja, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Después, si nos vamos a criaturas con más de 12 de inteligencia, ya son criaturas que, bueno, son capaces de generar un plan, de coordinarse con otras criaturas y demás, y de incluso establecer pues distintas líneas de ataque o de defensa en función de lo que tenga enfrente, ¿no? Y ya criaturas con unas inteligencias pues de 14 son capaces de ser conscientes quizás de las debilidades que puedan tener los enemigos, porque probablemente tengan un conocimiento o de estudio o de lo que sea ya un poco más profundo, y ya criaturas hipermamadísimas de inteligencia del 18, ahí en plan azotamentes a saco, que controlan a Dios y al multiverso, ya son incluso capaces de ser conscientes de las debilidades ocultas que pueden llegar a tener los personajes, ¿no? Sí, o sea, al final sabiduría para intentar huir y toda la parte un poco natural y el nivel de tácticas que pueden desarrollar pues lo lleva la inteligencia. O sea, lo que pasa es que sí que yo creo que dentro de que yo tampoco he dirigido D&D, Ujú. pero habiendo jugado ya unos años,
como que está, es que no sé, me gusta mucho cómo está medida la tabla, ¿no? O sea, simplemente, me impresiona esa tablita de 7 menos esto, 8 11 como que está muy, muy bien pensado, por decirlo así, ¿no? Que al final estará muy testeado. Este señor no Claro. habrá sacado esto así a ojímetro, como muchas veces se suele hacer así en mitad de un combate, a ojímetro, bueno, a ver qué hace este monstruo, ¿no? Y especialmente los monstruos, no sé si has dicho 14 más, cuando ya empiezan a explotar las debilidades, recuerdo leer así algo así en el blog sobre habilidades que no hacen daño directo, en plan no tienen que tirar tanto, sino que, digamos, participando un poco dentro del sistema de D&D, prefieren utilizar habilidades como, por ejemplo, que tengan que hacer tiradas de salvación los personajes. Efectivamente, esas son una serie de pildoritas que comenta aquí, por ejemplo, y dicen precisamente eso, que si una criatura tiene una habilidad que haga que su enemigo tenga que hacer una tirada de salvación, es preferible por dos motivos, porque muchas veces esas habilidades llevan implícito que si a pesar de que la salve, te vas a Ujú. llevar, lo típico, la mitad del daño, ¿no? Entonces ya llevas un daño de base mínimo que vas a ir haciendo. Aunque sea quizás menor en rango que lo que haría un ataque simple, por lo menos tienes asegurado que llevas un mínimo de daño, ¿no? Y que además es una confrontación que está pensada en el sentido positivo, es decir, que se asume que se va a hacer daño y sin embargo es el defensor el que tiene que hacer una tirada de salvación para salvarse de ese daño, ¿no? Sin embargo, el ataque está como pensado en negativo, es Sí. decir, tú fallas hasta que se demuestre lo contrario, porque tienes que superar una clase de armadura, y sin embargo, también el dado, la tirada depende del atacante. Entonces, está un poquito más pensado para que sean los personajes jugadores los que tengan que hacer esas tiradas. Y entonces tú como máster también te descargas un poco de hacer tiradas y que salga lo que Dios quiera, ¿no? Pero también un poco por eso, por llevar un mínimo daño de base, ¿no? Sí, es que, quiero decir, al final lo que yo he leído es una parte muy natural de cómo actuaría en nuestro mundo real casi si existiesen estos monstruos, Ujú. pero también al final esto es un juego, esto es de I de quinta en concreto, ¿no? Entonces, importa el sistema. Y por lo que dices tú, la tirada negativa contra la tirada positiva. O por ejemplo también, creo que mencionaba algo sobre que los monstruos saben que tienen una acción bonus, una acción de movimiento y tal. Entonces, también hay que jugar con eso. No solamente es somos monstruos y vamos a actuar de forma muy natural, sí, pero también dentro de las reglas de este sistema que hay que saber cómo conjugar muy bien las perks o las habilidades que tenga el bicho en concreto para ver cómo en un turno puede hacer, según también su inteligencia y todo esto, desde luego, el máximo combo posible que tenga, si es lo suficientemente inteligente, claro. Efectivamente, ahí es donde entra en juego la clásica palabra de la economía de acciones, ¿no? Que es tan importante realmente a la hora de jugar combates en Dragones y Mazmorras, que es una cosa básica que siempre escuchas a la gente rolera que sabe de teoría rolera, no como nosotros, es que el grupo que tenga una mejor economía de acciones va a tener las de ganar en un combate. Y entonces s- tus monstruos van a tender a lo que tú dices, Álvaro, a saber hacer su combo, porque están acostumbrados a ello, para aprovechar bien su acción bonus, su acción normal y su movimiento a la hora de atacar y combinarlas con el resto de enemigos, ¿no? Vamos, de sus compañeros en el combate, ¿no? Y que de hecho, por ejemplo, también dice que si hay un monstruo que tiene una habilidad que le vaya a otorgar ventaja, va a intentar siempre buscar esas situaciones en las que les den ventaja. Veamos, por ejemplo, las pack tactics que tienen los kobolds, que siempre reciben ventaja si están, si no me equivoco, son los kobolds los que hacen esto. Si tienen a un aliado suyo a 5 pies o menos, tienen ventaja. No hace falta estar flanqueando. Si Ujú. estamos dos de frente, tenemos ventaja los dos en el combate, ¿no? Entonces, van a intentar un poco eso, buscarse las situaciones ventajosas, porque al final es lo que los monstruos hacen, refiriéndonos al título, ¿no? Buscar y aprovechar sus habilidades especiales para sacarlas siempre y tener las mayores ventajas. Sí, sí. No hay más preguntas, señoría, por ahí. Pues mira, vamos a comentar, si quieres, otro par de detallitos aquí de Ujú. estos que hablamos así y demás, y luego cerramos con esas perfiles de habilidades en cuanto refiriéndonos a las físicas que definen un poco el rol de Vale. los monstruos y demás.
Entonces, por ejemplo, una cosa muy importante que hablan aquí es que las criaturas que por lo general antes en cuarta se llamaban esbirros, que tenían un único punto de golpe y que estaban hechas para venir en oleadas muy grandes, son criaturas que por lo general van a tener una constitución muy bajita o muy poquita fuerza. Son esbirros que luchan eso con grandes números. Hablamos de kobolds, de goblins, etcétera, que confían en las proporciones. Por lo general van a intentar saber cuál es su número óptimo, que Sí. como regla normal te dice que es de un 3 a 1, que luego pues evidentemente dependerá de también su inteligencia y su sabiduría, cómo juzguen esto, ¿no? Y que precisamente cuanta más inteligencia tengan, que era lo que comentábamos también un poco antes, este grupo de esbirros enorme se van a fijar ya no solo en el número de enemigos que tienen delante, sino que también se van a empezar a fijar en esas armaduras, esas armas, en otra serie de cosas que tengan sus enemigos enfrente, de cara a saber a quién enfrentarse, cómo hacerlo, y que ya no solo el número de esa proporción de 3 a 1 importa, sino que a lo mejor necesitamos ser más para reventarnos enemigos que vengan en armaduras de placas todos. Entonces a lo mejor huimos antes, si vemos que eso no funciona. Claro, además, como son enemigos que no tienen vida prácticamente, entiendo que la elección de huir no es como del individuo, sino de la manada. Claro, claro, porque además son criaturas que a unos niveles relativamente bajos, no te hace falta irte a un nivel 10 o un nivel tal. Son criaturas que con una leche bien llevada de un PJ nivel 3 o nivel 2 te los cargas. Entonces ya el individuo no importa tanto. Aquí es lo que decimos, es eso, una manada, un grupo, ¿no? Sí, sí, por eso digo que en realidad, más que fijarte casi en la vida de cada individuo, al final es un poco en cuántos quedan en combate y si vamos a ser capaces de reventar a esos tíos que han venido. Sí. Efectivamente. De ahí la importancia de la proporción de los números Ujú. de los bichos, ¿no? Entiendo que esto se refiere sobre todo cuando habla un poco de enemigos con mucha o poca destreza, mucha o poca fuerza, pero sobre todo con poca Ujú. vida, Claro, que es lo efectivamente. que, Y lo con que poquito, va comparando aquí en este libro. claro, con poquito aguante en general, que va hablando, pues eso, de la constitución, las clases de armadura, etcétera, son criaturas, eso, que de un plumazo te las puedes ventilar, en Ujú. el fondo. Y luego también habla un poco, pues, lo contrario, ¿no? Si tienen mucha vida, poca fuerza, poca destreza y todas las combinaciones que puedes hacer con estas tres habilidades. Ujú, eso es. Ahora las comentaremos Ujú, despacio para cerrar con ese último plato fuerte, un buen postre, ¿no? Por ejemplo, fíjate, una cosa que a mí me ha gustado ujú, mucho y que me hace referirme a ese anuncio que han hecho de que se viene D&D 5.5, vamos a decir, entre comillas, para 2024, ¿no? Y toda esa serie de cambios que se van a intentar reflejar, que ya quizás se están empezando a ver en los últimos libros como The Light Beyond the Witchlight o, vamos, el último que han sacado, el libro del Feywild, que ya han sacado algunos stats blocks y ya se ven algunas ideas nuevas. Es que, por favor, facilitadnos a los masters y a las masters utilizar enemigos con spellcasting. Porque cada vez que quiero coger un bicho con spellcasting me tengo que aprender 40 hechizos y los huecos de hechizo y no sé qué, y es un coñazo. Entonces, eso gracias a Dios, con un poco de suerte, nos lo facilitarán cuando salga esta historia. Hasta entonces, aquí te hace un comentario para el tema de las áreas de efecto. Por ejemplo, eso. Si te renta lanzar una bola de fuego, unas Burning Hands o lo que sea, habla de una tablita que hay en el libro del máster, que si lo tenéis en la edición en inglés está en la página 249, en el capítulo 8, que es una idea que te da para cuando, por ejemplo, en vez de utilizar combate táctico con miniaturas, utilizas un poco el teatro de la mente, ¿no? Para ver a cuántos enemigos vas a golpear con tu área de efecto. Hay una tablita que, por ejemplo, te dice, si es un cono, divides el tamaño del cono por 10 y redondeas hacia arriba. Entonces eso te dice que, por ejemplo, si es un Burning Hands, como decimos que es un cono de 15 pies, ujú. haces la división y el redondeo y te dice que tu Burning Hands en teatro de la mente va a dar a 2 enemigos. Él te dice que, por ejemplo, puedes utilizar esta tablita, que te la puedes imprimir, la puedes tener ahí o ponértela en tu pantalla, para utilizarlo un poco como regla casera de si a una criatura le renta usarlo, ¿no? Si como mínimo va a golpear a dos criaturas utilizando unas Burning Hands, para adelante. Si solo va a poder hacerlo a una, no va a gastar ese hueco de hechizo.
Bueno, yo qué sé, es una pildorita, ¿no? Es poner un apósito en una herida. Pero bueno, Sí, ya es algo, ¿no? realmente sí. O sea, es por lo menos eso, encontrar un parche a uno de los problemas gordos, ¿no? Porque seguimos, a pesar de que tenemos esta norma que, bueno, está bien como idea, seguimos teniendo que prepararnos los hechizos mucho por delante y tenerlos muy, muy claros. Entonces, quiero confiar en que los señores de Seattle hagan las cosas bien y por lo menos nos faciliten el que podamos sacar spellcasters en nuestras partidas, por favor, y muchas gracias. Tampoco hace falta, ¿eh? Yo lo de tener que estar countereando el counter todo el rato. Un día hablaremos del counter y si se puede hacer o no, pero hoy no es ese día. Habla, por ejemplo, también en este libro de que tengas una guía básica de utilizando los alineamientos para ver la hostilidad entre la gente. Lo típico, que si los buenos se van a pegar con los malos, que los neutrales van a hacer ser un poco más territoriales en función de lo que su instinto de supervivencia diga o demás. Y que, por ejemplo, también entre caóticos y ilegales puede haber movida en caso de que cada uno esté haciendo lo suyo, ¿no? Sí. Entonces, es otra guía básica para saber cuándo la gente se va a querer meter de hostias. Sí, además creo que también ponía que incluso si los enemigos son legales, es más que matar, se van a dedicar a esclavizarte o a encerrarte en la cárcel o lo que sea, ¿no? Y si son caóticos, sí van a tener más a, bueno, mira, te reviento aquí el pecho y me llevo lo que lleves encima y fuera. Y si hace falta, te remato en el suelo. Una cosa que no he hecho nunca, pero algún día haré. Así que, Yo advertencia para ti. tengo miedo. De eso, o sea, siempre lo he pensado muchas veces, lo de cuando caemos al suelo. A ver, quiero decir, hasta cierto punto es lógico que si tienes a muchos enemigos y no sabes si vas a ganar el combate, en vez de rematar, vas a dedicarte a intentar tirar al suelo al resto, ¿no? Pero Claro. claro, si hay un enemigo muy cabrón, ¿Qué puede ocurrir? ¿qué puede ocurrir? Na- Yo escuché a Nacho también diciendo esto, a nuestro queridísimo Nacho, que siempre nos manda mucho amor, hoy se lo mandamos a él, Sí. que también está en otro de esos programas de tira con ventaja hablando de táctica, lo decía tal cual y tiene toda la razón del mundo. Si tiene sentido que un monstruo remate en el suelo, hazlo. Sí. Hazlo. Aunque asustes a los personajes y mates, él contaba una anécdota de que sus jugadoras entraban en una sala en la que había una serie de constructos que estaban guardando, por así decirlo, esa sala, ¿no? Y entonces el constructo estaba preparado para que si tú te metes allí, tú de allí no sales. Entonces, ¿qué hizo? Tiró al pícaro al suelo y cuando llegó otra vez el turno del bicho, remata en el suelo. ¿Cómo que remata? Y todo el mundo flipando y entonces ya les hizo cambiar de chip completamente. Es que Pero es que si tiene sentido, hazlo. tienes el chip de, bueno, me caigo al suelo, pero yo aquí estoy mis turnitos a ver si me muero o no me muero. Pero dices, no, no me muero de primeras. Pero claro, es Claro, que es eso, o sea, hay monstruos que tienen todo el sentido del mundo. O como está el combate también, claro. de querer hacer daño al grupo, también incluso moralmente, ¿no? En plan, no es lo mismo decir, he tirado al suelo a tu amigo y voy a enfrentarme a ti que he tirado al suelo a tu amigo, lo he rematado y ahora voy a por ti. También, o sea, Efectivamente. dependerá mucho, pero sí. Va a depender mucho a lo mejor incluso la inquina que te puedan tener los enemigos según si eres un random por ahí que te estás enfrentando a unos bandidos a los que realmente les importas nada o son los villanos de tu campaña y sus esbirros y dicen, estos tíos nos están haciendo la vida imposible, si nos los quitamos de encima nivel 100% nos los quitamos de encima. Así que a por ellos, que no vamos a arrebatar y dejarles sin oportunidades de que nos sigan tocando las narices, porque es lo que tendría sentido hacer. Mm, madre mía, la que se viene. La que Pero se bueno, viene, no quiero pensar en la ello. que se viene. Dicho esto, por ejemplo, habla también de últimas pildoritas de este sentido, habla de los umbrales de daño, ¿no? Una cosa que a lo mejor existe en otros sistemas, como si no me equivoco, en Aquelarre hay ligeramente herido, moderado y cosas así, que ya no Tema lo de recuerdo. heridas. Sí, hay umbrales de herida. Sí, sí, creo. A ver, Ahora me acabas de hacer dudar, pero diría que sí hay consecuencias de según la vida que vas perdiendo, tienes consecuencias de moverte. Sí, de moverte menos, de que te cueste Eso. más impactar y todas estas cosas. Y diría que en vampiro también, por las agravadas también te quita dados. Claro. Agravadas o heridas. Claro, eso es. Entonces, aquí, por ejemplo, los umbrales en D&D nunca han tenido importancia, realmente no hay que digas, a partir de que le quites tantos puntos de golpe va a hacer esto peor, pero a lo mejor tú te puedes establecer unos umbrales, por así decirlo, imaginarios,
en los que este chico concretamente dice que si le has quitado el 10% de la vida está ligeramente herido, un 30 moderadamente y un 60 de forma severa. ¿Para qué? Para determinar cómo va a cambiar de actitud. Es decir, si es suficientemente inteligente cuando se ve a lo mejor moderadamente herido, ya se plantea tácticas un poco más defensivas y demás. Y si se ve en el 60% de tal, empieza a pensar en huir. O, por ejemplo, utilizar eso más adelante para una criatura que a lo mejor ya esté más dañada, que huya más adelante. Todo dependerá un poco de lo que decíamos antes, de la sabiduría que tenga tu bicho, pero así, por ejemplo, puedes más o menos saber cuándo es el momento óptimo para empezar a pensar que esa criatura pensaría en retirarse. Sí, pero ya no solo eso, lo que tú dices, las tácticas quizás más cerdas Ujú. o el cambiar eso a defensivo también es... lo del umbral del 30 me gusta, me gusta. treinta El cuarenta umbral yo del creo que está 30. bien. Es decir, bueno, igual no ir aquí a pecho descubierto, vamos a ser un poco cerdos. Sí, vamos a plantearnos que a lo mejor este turno lo que tengo que hacer es un disengage, irme para atrás, ponerme detrás del bruto y a esperar, o a sacarme el arco y a ponerme a disparar desde atrás, ¿no? Sí. O sea, y eso que son solo unas cuantas perlitas de todo lo que imagino que Ujú. en el libro al final viene, pero ya incluso con esto es como que te abre un poquito la mente, ¿no? Para plantearte el combate de otra manera. Efectivamente. Ya por lo menos tienes un poquito detallitos curiosos que te hacen un poco cambiar el chip, ¿no? Y de hecho, creo que lo que más nos ayuda a cambiar el chip es, por ejemplo, eso, los perfiles de habilidades que comentábamos antes, sobre todo Sí. de cara a las físicas, que creo que esto es una cosa que a ti te va a encantar además. Sí, o sea, me ha gustado bastante cuando lo he leído, porque esta parte sí que la tiene también un poquito, al menos la menciona un poco en el blog, o sea que cualquiera también Mm. puede consultarla bien. Y no sé, es que en realidad lleva toda la razón. Casi también te hace pensar en clases para los propios Sí, enemigos sin pensar en su clase real, ¿no? Pero tiene bastante que ver en realidad. Pero bueno, tiene vamos con ello, bastante. que hablábamos sobre todo de las tres físicas que son fuerza, destreza y constitución. Eso es. Nosotros incluso, si quieres, te puedes hacer una tablita y más o menos ir viendo lo que haya cada uno, ¿no? Para tenerla como referencia rápida. Por ejemplo, habla de, primero, los bichos que tienen poca o escasa o que tienen alguna carencia, vamos a decirlo, en algunas habilidades, ¿no? Por ejemplo, te dice que los que tienen una carencia en fuerza van a ser esbirros, de los que hablábamos antes, que van a depender mucho del número más que de otra cosa, ¿no? Los que tienen baja constitución también van a ser este tipo de criaturas que confían en la proporción, pero no se van a meter cuerpo a cuerpo, porque su baja constitución les va a hacer tener pocos puntos de vida. Se van a quedar más en retaguardias, van a intentar hacer emboscadas, van a intentar esperarte para pillarte entre 40 flechazos y que te quedes ahí quieto. Y los que tienen, por ejemplo, baja destreza son criaturas que una vez que se metan en el combate no van a ser capaces de salir bien de ahí porque probablemente quizás tengan menos movilidad, porque recordemos que, bueno, iniciativas, etcétera, van mucho con el tema de la destreza. Entonces, en el momento en el que una criatura se meta ahí, ya va a ser difícil que salga. So, van a juzgar muy bien si se meten o no se meten. Además, también a la hora de esquivar, creo que destreza es como una stat. Que es la que sueles tener que Sí, hacer las tiradas de salvación de, yo qué sé. Estoy pensando, creo que era destreza, cuando tira una bola de claro, fuego. Para empezar. claramente. Efectivamente. Entonces, las tiradas de salvación de destreza son unas de las más típicas también que puede llegar a ver cuando tal, junto con las tiradas de salvación de sabiduría, por ejemplo, que también son muy típicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, son criaturas que solo se van a meter ahí, lo que decimos, si tienen un poco de certeza de que pueden llegar a hacer algo Sí. y que van a tener mucha importancia. Y después, por ejemplo, vamos a hablar ya de las que tienen, estás tirando hacia altos, ¿no? Los que tengan una fuerza y una constitución alta, evidentemente van a ser los brutos de toda la vida. Es el bárbaro, o sea, el que va a pecho descubierto porque tiene mucha fuerza, es capaz de hacer mucho daño y además hacer mucho aguante. O sea, es el que se va a llevar el agro y el que va a estar en primera línea pegándose con el resto para que sus compañeros hagan cosas. Efectivamente. O sea, al final es la táctica que harían un poco los personajes, Sí, ¿no? es un poco también. Realmente al final, si lo equiparas, es lo Clases. mismo. Sí. Clases. Clases un poco y arquetipos. Sí, sí, sí. Roles de monstruos, como decíamos en cuarta edición, que funcionan muy bien y os recomiendo echarle un vistazo también. Algún día quizás los comentemos esos arquetipos, pero están muy bien definidos. Y por ejemplo, si nos encontramos con unos enemigos que tienen una fuerza alta y una destreza alta,
Por lo general, aquí se refiere a ellos como depredadores fuertes que quieren acabar un combate de forma rápida, ya sea utilizando armas ligeras o sea utilizando ataques a distancia, ¿no? Van a hacer un daño más o menos decente, por así decirlo, y te van a intentar ir a saco, ¿no? Van a intentar quizás hostigarte y terminar de acabar contigo de la forma más rápida. Y si, por ejemplo, hablan de una destreza alta y una constitución alta, hablan de tiradores escondidos, eso sí que serían verdaderos hostigadores, ¿no? Que aguantan bien una batalla de desgaste, ¿no? De posicionarse desde un sitio, desde otro, buscar las ventajas tácticas de las alturas, de no sé qué, y como tienen una constitución muy elevada, no van a tener problema en aguantarte 4, 5, 6, 7 turnos, o lo van a intentar. Vamos, snipers de toda la vida. En los snipers de toda la vida, efectivamente. Que van a ir bien pertrechaditos, con su constitución alta y su destreza alta para poder lanzarte lo que haga falta, hasta que tú acabes reventado. Y luego, por ejemplo, si tú tienes una destreza alta, pero no tienes fuerza ni constitución alta, estos también pueden ser tipo snipers. Lo que pasa es que estos se van a quedar, lo que decimos, siempre muy en rango, siempre muy atrás, siempre con la capacidad de huir o demás para tirarte misiles, magia, lo que haga falta, ya no dependiendo tanto a lo mejor de lo que decimos, de una batalla de desgaste y de tanto aguante, ¿no? Sino de a lo mejor quizás estos confiarían un poquito más en números, porque como decíamos antes, si tienes baja la constitución por lo menos, vas a quedarte tal, y si tienes poca fuerza vas a depender del número, ¿no? Sí, o bueno, incluso si al final tienes otros snipers de estos con constitución, pues tú pegas, te piras, dejas Efectivamente. que el daño lo sostengan los que también pegan pero aguantan. Y bueno, que al final es no solamente pensar en el arquetipo uno en concreto, sino teniendo en cuenta que seguramente en la mesa haya varios arquetipos a la vez en juego. Efectivamente. Efectivamente puedes tener eso, lo que decimos, hostigadores mezclados con artilleros, con controladores que jueguen con la magia. Bueno, ahí puedes jugar un poco con esos arquetipos de los que hablamos, que están en cuarta, y que te pueden ayudar a completar un poquito la mesa. Es que con lo poco que te gusta cuarta, esto está siendo Con lo poco, la redención de cuarta. no, jamás, o sea, a cuarta hay cosas de las que jamás se redimirá, porque al final todo era lo mismo y no teníamos poderes de utilidad fuera de los combates, entonces, fatal, porque no me gusta. Pero lo que hacía para los combates lo hacía muy bien. ¿Por qué? Porque era un juego que estaba centrado en combate. Entonces, si lo único que haces lo haces mal, ya apaga y vámonos, ¿no? Pero por lo menos lo que hacía, lo hacía bien. Entonces, yo aquí abogo por eso, por vamos a aprovechar lo poco que había de bueno para mí en cuarta, que era esa perlita. Así que recomendación para toda la gente que quiera un poquito de más de profundidad en sus monstruos también, iros a la guía del máster de cuarta, que en la página 54 tenéis todos los roles de los monstruos que os ayudarán a completar lo que hemos comentado un poco en este programa. Si bien es cierto que las características eran parecidas pero no las mismas, se puede extrapolar muy fácilmente. Pues fantástico. O sea, y como digo, incluso gente que no juegue D&D, sacas ideas. O sea, yo Sí, que no dirijo D&D, saco ideas, pues si las saco para otros juegos, todo el mundo lo puede hacer también. Así que, efectivamente, si somos capaces de hacerlo nosotros y enterarnos un poquito de qué va este asunto que no tenemos ni idea, cualquiera que escuche este programa, que lea un poquito el libro y demás, sacará mucho en claro. Luego el resto del libro, pues, habla ya concretamente de tipos de monstruos, ¿no? Por ejemplo, te dice los humanoides y empieza los goblins y te describe de los tipos de goblins que hay en la guía del monstruo, cómo más o menos actuaría cada uno, qué habilidades preferidas va a tener, etcétera. A mí me ayudan, por ejemplo, mucho como manual de consulta, realmente. No me lo he leído entero porque creo que son como 400 y pico páginas. Es una burrada auténtica. Pero si, por ejemplo, estoy pensando en preparar un combate interesante, cojo, me siento, miro más o menos a ver qué monstruos quiero meter y los que estén en la DMG me los busco y ya a raíz de ahí, pues voy tirando. sí, o sea, al final es que yo creo que es la manera, ¿no? Evidentemente no te vas a memorizar cada monstruo. Nada, te lees un poquito bien, un poco lo que hemos comentado y con el resto de tips que puedan venir en el libro. Y luego, pues, la parte de bestiario como tal, casi es consulta, no en el Mm. momento, pero va a preparar la partida, ya está. Claro, Un manual. si te preparas un combate bien preparado, te puede llevar unas cuantas horas, pero creo que te recompensa, porque vosotros me lo habéis dicho, que a medida que yo iba cogiéndole el punto al sistema y los combates empezaban a complicar más para todo el mundo,
iban teniendo mucha más sensación de recompensa. Entonces yo creo que también te renta a lo mejor prepararte un único combate para una serie de sesiones, pero el combate, ¿no? Y decir, venga, hoy nos metemos a cañón y vamos a hacer sufrir a todo el grupo. Qué Pero que bien. sufran, sufran y salgan a gusto. Volvemos al John Wick de siempre, de déjalos en el barro y que sufran, pero luego van a salir revueltos, ensangrentados, pero felices. De acuerdo, totalmente. Última cosa, yo creo que con esto cerramos. Cuéntame. Entiendo que evidentemente me vas a decir que lo recomiendas, lo recomendamos, si no, no habríamos hecho el programa. Efectivamente. Pero si tuvieses que priorizar, aparte de tener pues, los manuales básicos de D&D, ¿dónde pondrías un poco la prioridad de decir, este libro realmente lo pillaría antes que otras cosas? O realmente, bueno, si tienes un poco todo lo básico, no me parece tan interesante. Que yo creo que sí. Pero ¿dónde más o menos lo Sí, situarías? pues mira, yo lo situaría para gente que quiera jugar un poco más a culo duro, como se ha dicho toda la vida, ¿no? La gente que quiera jugar un poco más el Dungeons más clásico, en el que tengamos combates interesantes y demás, yo lo recomendaría. Para gente que le gusta más el Dungeons narrativo, gente que prefiere eso, más centrarse en la interpretación y no tanto en la parte de gaming que tiene esto, quizás se puede llegar a ir un poco de madre, ¿no? A lo mejor a esa gente con un poquito, con un combate un poco sencillito, básico, que le permita utilizar sus habilidades, sentirse guay usándolas y demás, le es suficiente. Pero a la gente que ya ha jugado mucho a eso, juegos tipo el Divinity Original Sin, por ejemplo, los Baldurs, etcétera, esa gente que le vaya ese rollo, para mí es recomendado. Sí es bien cierto que, por ejemplo, una vez que ya tienes lo básico, yo siempre prefiero tener opciones para los personajes, con lo cual no lo priorizo por delante, por ejemplo, del Xanatar o de la Tasha, Ujú. pero sí que me parece que para la gente que le guste mucho el combate y que quiera enfocar sus partidas de Dungeons a tener combates muy interesantes, me parece que es una opción 100% recomendable. Pues yo que ya no tengo nada más que añadir, así que me Y yo parece... creo que tampoco. Yo con lo que nos has contado estoy muy de acuerdo que, hombre, evidentemente, si no quieres mucho combate, igual no te renta, pero Ujú. si te gusta, debería ser quizá un suplemento, no de pillar de primeras, pero que una vez que tengas unas pocas cosas, estaría bien. Sí, si una vez que ya te hayas sentado, hayas probado el sistema y ya te vayas viendo que te desenvuelves bien con el combate y empieces a sentir ese punto de necesito una gotita más para que esto empiece a bullir, o sea, como decía Mary Poppins, con un poco de azúcar en esa píldora que os dan, o sea, esa píldorita para mí y ese azúcar es esto. Pues aquí lo dejamos. Todas las cosas que hemos ido hablando también quedarán en la descripción para poder consultar más información y no sé, muy redondo. Muchas gracias Ricky por traernos este libro. Yo no lo conocía hasta que hemos hablado un poquito para el programa. Un Así que placer, como siempre. esto es lo que nos sacas para jodernos la vida, ¿eh? Y esto es lo que voy a ir aprovechando y lo que voy a ir usando para daros un poco por saco en Tiranía de Dragones. Sorry, not sorry. Ay, Dios mío. Pero bueno, bueno está. Si salimos victoriosos o morimos en un combate muy épico, también será worth it, ¿no? Desde luego que sí. Y para todas las que nos habéis escuchado hasta aquí, como siempre, muchas gracias. Qué paciencia. Sí, qué paciencia, nos queréis demasiado. Y como siempre, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.